El siguiente es un espacio titulado Preguntas al Doctor, tomado del libro Comentarios a la Luz de la Palabra, del apóstol Dr. Otoniel Ríos Paredes. Comentarios a la Luz de la Palabra presenta, en forma simple, la explicación de diferentes temas doctrinales de las páginas de la Biblia. No se pretende sentar ninguna cátedra de la escatología, sino que dar a conocer con frases sencillas un comentario sobre el tema en particular. El ayuno parte 2. ¿Cómo se inicia un ayuno? Este punto es muy importante, porque todo requiere aprendizaje. Los discípulos le decían a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Así también nosotros podemos aprender y prepararnos para un ayuno. Para ayunar 1 o 2 días no se necesita una preparación física especial, pero sí se va a guardar un ayuno más prolongado, diría 3 días en adelante. Se debe pensar en una preparación adecuada en todo sentido, especialmente para el cuerpo. Deberá regularse la alimentación con frutas secas y vegetales, por ejemplo, y de esa manera preparar el organismo para iniciar un ayuno extenso. No principie con tiempos prolongados, sino con ayunos cortos, que permitan adaptación al cuerpo y obtenga grandes beneficios espirituales. Generalmente, el primero y segundo día fisiológicamente puede ser los días más difíciles. El organismo exigirá más, pero después del tercer día, el hambre casi desaparece. Todo esto mediante una buena preparación espiritual y física. ¿Qué actitud debe guardarse durante el ayuno? ¿Debe permanecerse de rodillas, leyendo, orando, etc.? Hay quienes suponen que el simple hecho de ayunar significa que ya les proporciona un gran beneficio espiritual, pero entendamos que el verdadero propósito es dedicar el cuerpo y el alma para el Señor y entrar en contacto con la esfera espiritual. No se puede lograr un beneficio máximo del ayuno estando en nuestras actividades y oficios del día. Aunque no digo con esto que no se pueda ayunar desarrollando las tareas ordinarias, cada uno según las posibilidades, pero el mayor beneficio se alcanza cuando se aprovecha más tiempo para entrar en una atmósfera de contacto continuo con el Señor. Señalo 3 aspectos básicos sobre el ayuno que deben tomarse muy en cuenta para obtener resultados positivos. Primero, la operación debe ser un acompañamiento íntimo del ayuno. Recuerdo el caso que se narra en Marcos 9, 14 al 29, cuando los discípulos no pudieron liberar a un endemoniado, y Jesús les dijo que había géneros de demonios que no salen sino con oración y ayuno. Allí se estaba revelando la íntima relación entre oración y ayuno. El segundo aspecto es escudriñar profundamente nuestro corazón en la soledad, en ese ambiente de abstinencia. En él estamos delante de la presencia del Señor, es decir, hacer un autoexamen de las acciones de nuestra vida. El tercer aspecto es la lectura y meditación continua de la Escritura. De esta manera podremos desarrollar un ayuno con máximos beneficios. ¿Cómo se debe concluir un ayuno? El aspecto de la finalización de un ayuno tiene tanta importancia como su iniciación, o quizás más, porque va relacionado a un cuerpo que está debilitado por la abstinencia de alimentos. Aunque si todo está siendo dirigido por el Señor, indudablemente Él mismo se encargará de mantener el equilibrio fisiológico. Quien ha guardado un ayuno prolongado no debe suprimirlo bruscamente sin antes tomar sus precauciones. Debe proceder poco a poco, empezando por líquidos, luego comidas blandas y por último los sólidos. Nunca se deberá ingerir una comida fuerte al concluir un ayuno, sea este largo o corto. No es sabio reiniciar abruptamente la dieta normal, ya que el organismo está debilitado. Se han suscitado problemas serios de digestión cuando alguien no sabe cómo conducirse finalizado un ayuno. Repito que este aspecto debe tomarse con mucho cuidado. ¿Qué es lo que se espera del ayuno después de haberse concluido? Cada quien se fija sus metas cuando ayuna, pero lo que se debe esperar es que el Señor inmediatamente entre en contacto y conteste aquellas peticiones solicitadas.
Hay quienes padecen alguna enfermedad y cuando entran en ayuno dirigido reciben sanidad. Cuando el Señor dirige es seguro que habrá milagros maravillosos, prodigios y respuestas extraordinarias, y se entrará en una esfera de elevación espiritual. Se descubrirán nuevos sesgos en los pasajes bíblicos. La persona se sentirá completamente renovada, en fin, además de observar cómo el Señor contesta las oraciones, también sentirá su cuerpo en una nueva condición espiritual, que desarrollará las tareas que antes no podía, con suma facilidad. Lo más sublime será observar cómo el Señor iluminará la palabra, la cual cobrará una nueva visión. Pasajes que antes no se les hallaba sentido, ahora se percibirán con bastante facilidad, descubriendo ante nosotros nuevos secretos. Significa entonces que el Señor habla no solamente a través de su Santo Espíritu, sino de su palabra en una dimensión nueva y diferente. ¿Ha practicado o ejercitado ayuno la Iglesia desde su inicio hasta nuestros días? El ayuno a través de la historia de la Iglesia tiene argumentos tan irrefutables de su valor que no he de pasar por alto a grandes líderes cristianos que se han levantado en generaciones del pasado y que han hecho del ayuno una de sus principales devociones. La iglesia primitiva la componían personas de gran interés en el ayuno. Solamente con leer el libro de los Hechos de los Apóstoles verificamos que la iglesia empezó su ministerio ayunando. La iglesia de hoy entonces no tiene ninguna razón por la cual no seguir practicando el ayuno. Martín Lutero, por ejemplo, era un gran ayunador. En su autobiografía, él cuenta grandes experiencias mientras ayunaba. Juan Wesley y Juan Calvino eran también siervos de Dios amantes del ayuno. Ellos confiesan que sacaron fuentes de poder y la realización de la gran labor que desarrollaron la debieron en gran parte a su práctica constante del ayuno y la oración. Ellos tantos más son vivos ejemplos de que a través de la historia, la Iglesia ha tenido grandes experiencias y alimento espiritual en el ayuno. En la actualidad, los grandes avivamientos que se están viendo alrededor del mundo han tenido su base en el ayuno y en la oración de varones y mujeres de Dios. ¿Qué peligro debemos evitar cuando ayunamos? El ayuno nos habla del poder abundante que la iglesia moderna puede adquirir. Si no hay ayuno en la iglesia, no esperemos poder. En el libro de Zacarías se comenta cómo el pueblo de Israel, en los tiempos de apostasía, del alejamiento espiritual, declinaban en cuanto al ayuno. Zacarías 7:3. También Joel, convocando al pueblo al ayuno. Joel 2:12. En Jonás 3:4 leemos que la ciudad de Nínive se arrepintió de haber pecado contra Jehová. Y siendo una nación pagana se humillaron declarándose en ayuno y Dios quitó todo juicio que tenía sobre ella. Concretándose la pregunta, refiero lo que Zacarías 7:5 habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes de estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Se hace un recordatorio de cómo el pueblo de Israel había llegado a tomar el ayuno como un rito, y este es el peligro que debemos evitar, porque si llega a convertirse en una ceremonia más, ya no tiene relevancia practicarlo. En ese pasaje el Señor acusa a Israel de que ayunaban, no por él, sino porque sí estaba programado hacerlo. Incluso habían llegado al extremo de llorar porque así estaba programado, es decir, que tenían tiempos específicos en que debían llorar y tiempos para ayunar. El Señor les reprueba esa actitud. ¿Lloraremos en el mes 5º? ¿Haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años? Quiere decir entonces que no estaban ayunando con devoción, sino porque había una rutina que cumplir, asemejándolo a nuestros días. Y aunque parezca cómico, imaginémonos a alguien con el pastor preguntando: Pastor, ¿es noche de llorar hoy? ¿Lloraremos hoy o hasta mañana? Esto suena ridículo, pero en lo mismo había caído Israel con el ayuno. Ellos decían: el 7º mes nos toca ayunar. No es que sintieran gozo al hacerlo con la dirección del cielo, estando ellos mismos engañados
por 70 años. Según lo destaca el verso en mención, lo hicieron así hasta que el Señor habló por medio del profeta Zacarías y les declaró que este ayuno no era para él sino solamente un ritual humano, y estaban desperdiciando su tiempo y energías. ¿Cómo actúa el enemigo cuando los cristianos empiezan a ayunar? Indudablemente el diablo va a tratar de evitar la práctica del ayuno, así como estorba la oración con desgano e indiferencia. El enemigo del progreso del cristiano procura que se tome aversión al ayuno y pone molestia en el cuerpo. El dolor de cabeza durante el ayuno es muy natural, porque el organismo está exigiendo alimentos, pero si hay una sublimación, si hay una profundización del deseo de ayunar bajo la guianza, el Señor dará la facilidad para salir adelante. Podrá haber molestias y algunas serias, pero todas estas se superan. Debo agregar que el enemigo no solo intentará impedir que se ayune, sino que también luchará para que el ayuno se utilice mal y que los resultados sean pocos, halagadores. En el terreno espiritual, o bien, si la persona no lleva un objetivo natural, la voluntad de Dios, el enemigo puede utilizar esto para descontrolarla, para desviarla o ponerla en perplejidad, en vez de que sea una bendición. Así que se debe empezar un ayuno con el corazón limpio y bien dispuesto, para que el Señor lo dirija y los objetivos estén en plena voluntad de Él. ¿Es impropio desde el punto de vista bíblico que un creyente publique que va a ayunar? La Biblia enseña de ayunos secretos y ayunos públicos. Es bíblico convocar a toda la iglesia para ayunar, según Joel 2:15, especialmente por alguna petición específica, pero no es muy recomendable que cuando una persona ayuna, lo participe a otros. Hay más beneficios espirituales en las actividades a puerta cerrada. Algunos advierten que el ayuno en público no tiene ningún valor, pero vuelvo a señalar la cita del libro del profeta Joel: todo dependerá de la condición del corazón de Dios.